Saludos, bienvenidos al curso de Introducción a Tablas Dinámicas. Les doy la bienvenida y les comento que el objetivo de este curso es que los alumnos inicien con el uso básico de tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son un objeto de Microsoft Excel que nos sirven para analizar la información y en base a ese análisis realizar la toma de decisiones. A continuación, les hablo del tema que sería de cómo es la evolución del usuario que inicia en Microsoft Excel. Todos en su momento iniciamos en las siguientes etapas. En la primera etapa básica de Excel tenemos el uso de rangos. Después pasamos al nivel intermedio en el que conocemos las tablas, que son los objetos que comenzamos a ocupar para tratar la información en grandes volúmenes de información en Excel. Y de ahí pasamos a la etapa del uso de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas principalmente se demandan mucho en estos tiempos porque es una de las herramientas básicas para el análisis de información, ¿sí? Entonces, si ustedes ocupan alguna versión de Excel, lo más seguro es que dicha versión de Excel soporte actualmente el uso de tablas dinámicas, ¿sí? Y bueno, en toda esta etapa de evolución del trabajo en Excel, las etapas superiores, si es que queremos verlo desde este punto de vista, será cuando el usuario al fin llegue al uso de la automatización de Microsoft Excel, y esto se hace a través de la programación, ya sea mediante el uso de macroinstrucciones o principalmente ocupando el lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones que está desarrollado para Microsoft Excel, ¿sí? Analicemos paso a paso cada una de las etapas que les he mencionado. Cuando estamos iniciando nuestro primer acercamiento a Microsoft Excel, tenemos que, eh, tenemos que habituarnos a la interfaz del programa, y dentro de esa interfaz también tenemos que saber cómo nos vamos a mover dentro de la hoja de cálculo y cómo ocupar los libros de trabajo en Excel. Es en esta etapa cuando conocemos el uso de las referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Conocemos también el uso de los distintos operadores, ya sea aritméticos o de otros tipos, tales como los operadores de relación, operadores lógicos y otros que se ocupan en Excel. Comenzamos a ocupar varias de las fórmulas y funciones que vienen en Excel. También como parte de la operación básica del programa debemos tener conocimientos rudimentarios de cómo realizar las impresiones en Excel o cómo importar o exportar datos en Excel. Con un poco más de confianza podemos entonces pasar a la parte del uso de referencias en tres dimensiones en Excel, y finalmente podemos graficar en Excel, ¿sí? Todo esto correspondería a una etapa básica. Sin embargo, conforme vamos avanzando en el uso del programa, llegamos al siguiente punto, que sería el uso de tablas. Hemos ocupado en dado momento hojas de cálculo con rangos en Excel, pero llega el momento en que al ocupar datos que están identificados por nombres en las columnas que identifican a cada campo y que nos dicen qué tipo de información tiene, que debemos ocupar las tablas. Las tablas es un objeto que me permite agrupar la información y comenzar a procesar la información, ¿sí? También en esta etapa comenzamos a ser conscientes de que podemos ocupar fórmulas de tipo matricial. Cuando estamos también ocupando el uso de tablas, conocemos un nuevo tipo de referencia que se le conoce como referencia estructurada, y comenzamos a ver que Excel
va más allá de solamente un programa para que hagamos formatos impresos. Comienza a volverse Excel en esta etapa una herramienta que nos da un acercamiento al análisis de datos. También dentro de esta etapa es muy posible que comiencen a ver algunas de las herramientas integradas para análisis que tiene Excel. ¿Sí? En la siguiente evolución, que sería el paso entre comillas intermedio, sería el uso de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas es la evolución de las tablas. Eh, obviamente va a ser un objeto que nos permita sacar mayor provecho, debido a que el objetivo de las tablas dinámicas es ser una herramienta de análisis, y a través del análisis de datos nosotros podemos entonces tomar decisiones con la información que hemos analizado. ¿Sí? Eh, Cuando comenzamos a pasar a la siguiente etapa de tablas dinámicas, tendremos que involucrarnos con conceptos tales como los campos calculados, la consulta a más de una tabla dinámica, la creación de gráficos dinámicos y otras opciones. También el uso de tablas dinámicas me va a servir como punto de partida para conocer lo que es una base de datos. Posteriormente, si yo deseo continuar con el análisis de información, más temprano que tarde tendré que ocupar algún manejador de bases de datos, tales como por ejemplo Access o algún otro. O bien, actualmente surgen otras herramientas tales como Power BI, que es una herramienta diseñada por Microsoft, que permite a los usuarios de Excel eh, volverse, volverse una herramienta indispensable para el uso de grandes bases de datos, y de ahí obtener análisis y decisiones que nosotros podemos ocupar. La etapa superior, que yo quiero enfatizar que esto no es el final del uso de Microsoft Excel, sino más bien una nueva etapa en la que ya el usuario, después de los conocimientos que tiene, se da cuenta que hay varias de las tareas o actividades que realiza en Excel, las cuales pueden ser automatizadas. Y para esas opciones tengo dos caminos. La primera es el uso de grabar macros en Excel, macroinstrucciones, o bien irme más a fondo y ocupar el lenguaje conocido como Visual Basic para aplicaciones, en este caso su versión para Microsoft Excel. Aquí en este caso, este tipo de lenguaje no me permite generar un archivo ejecutable, pero sin embargo, en el uso de Microsoft Excel me permite generar acciones muy potentes, e incluso con los conocimientos adecuados puedo generar aplicaciones ocupando Excel. ¿Sí? Entonces, este sería un primer acercamiento al tema, y sería la evolución que propongo a ustedes para avanzar en el camino de Excel. Este curso es solamente un paso más que ustedes van